Vamos a trabajar entonces, si ustedes quieren, esta meditación a partir de la primera carta a los tesalonicenses. Ahora, cuando Lucas leía la carta a los filipenses, ustedes notaron, y me pareció bello, cómo íbamos siguiendo esas palabras, esos sentimientos de Pablo, y cómo brotaban de nosotros la alabanza y la bendición por ese cariño tan especial de Pablo por sus hermanos. Se comenta que Pablo, a la comunidad que más amaba, era a los filipenses. Por eso los trocitos que aparecieron ahí, Dios sabe cuánto los amo y cómo los llevo en el corazón. Más adelante les va a decir mi gozo, mi corona, ¿sí? Mis hijitos. Eran como los preferidos de Pablo. Pero esta carta está escrita en época ya más tardía, en las cadenas, como llama Pablo, años 60 más o menos. En cambio, Tesalonicenses es la primera carta de Pablo, y más aún, es el escrito más antiguo del Nuevo Testamento. Lo curioso es que, así que como es el primer escrito del Nuevo Testamento, es el único escrito en equipo. Y nosotros casi siempre decimos la carta de Pablo a los tesalonicenses. Resulta que no es de Pablo, es de Pablo, Silvano y Timoteo. A los otros dos, pobrecitos, los desbancamos y la carta la escribieron los tres. Leyendo uno la carta, solo con una excepción que es lógica en el contexto, toda la carta está en primera persona plural, señal de que los tres trabajaban duro y en equipo. Y entonces lo que les voy a sugerir hoy va a ser como un descubrimiento más dentro de todo el proceso que llevamos. No sé si ustedes se han ido dando cuenta en todo el paso que hemos ido llevando. El primer día nos fuimos a la profecía del Antiguo Testamento que nos comunicaban el anuncio de un pastor según el corazón de Dios. Y Dios mismo con Ezequiel ponía en crisis el pastoreo de todos los hermanos en la comunidad. Por la tarde, ese primer día, vimos a Jesús como el modelo perfecto de los pastores. Ayer nosotros estuvimos trabajando primero la relación de los pastores con Jesús en los textos de Marcos 9 y Marcos 10. Una actitud de autoridad-servicio, y el servicio se vive siendo últimos, siendo servidores y siendo esclavos de los hermanos. Luego mirábamos la oración apostólica de los pastores y por último en la tarde trabajábamos en el texto de Corintios, la segunda Corintios, la vida y la actividad apostólica de un pastor. Siervos vuestros por amor de Jesús, decía Pablo. Para hoy, Tesalonicenses nos plantea un elemento nuevo, y es que el trabajo pastoral no es un asunto de tipo personal. El trabajo personal no es una empresa privada. El trabajo pastoral. El trabajo pastoral es en equipo. Y vamos a mirar aquí en Tesalonicenses qué significa vivir en equipo, qué significa trabajar en equipo con un ministerio fecundo. Por eso llegaremos al final a descubrir como dos clases de ministerio, así como veíamos ayer con Corintios el ministerio de Moisés y el ministerio nuestro de la Nueva Alianza, en 5 paralelos. Hoy miraremos el ministerio estéril y el ministerio fecundo, en 7 paralelos, en un trocito de solo 12 versículos. Pero va a ser muy bella la experiencia. Comencemos diciendo que Pablo, Silvano y Timoteo, los tres, y eso significa que fue después de la pelea de Pablo con Bernabé,
que veíamos ayer, fundaron la comunidad de Tesalónica hacia el año 49 o 50 después de Cristo. Allí estuvieron un buen tiempo predicando a Jesús y dando testimonio de Él con el poder del Espíritu. Pero las dificultades comenzaron a hacerse sensibles muy pronto por un motivo. Pablo tenía costumbre a todos los pueblos donde llegaba de averiguar primero si había o no colonia judía. Donde no encontraba, pues se dedicaba directamente a los paganos. Pero donde él encontraba colonia judía, y acuérdense que estamos en la dispersión de los judíos que viene desde el siglo II antes de Cristo. Entonces, él se iba fundamentalmente a las sinagogas, sobre todo los sábados. En semana, si se iba a quedar un tiempo fuerte, como pasó en Corinto o en Éfeso, en Corinto 1 año y medio, en Éfeso 3 años. Si se iba a quedar un tiempo fuerte, entonces trabajaban durante la semana y los sábados se iban a la sinagoga. Allí comenzaban todo un trabajo muy sencillo pero táctico. Resulta que en todas las sinagogas de la época y de hoy inclusive, quien preside la oración de la comunidad orienta el canto, orienta la lectura de los salmos, proclama un texto, o más que proclama, lo canta, porque para las sinagogas es fundamental cantar el texto de la palabra. Hay y había 2 melodías distintas, y entonces cantan el texto, 4 o 5 versículos no más, y luego entonces hacen una explicación de la palabra. Cantan luego otros salmos, y ya al final, quien preside la asamblea de la comunidad en la sinagoga tiene como costumbre lo siguiente: si hay alguno de los, no de las, de los hermanos que quiera dar un mensaje, que suba. Y esa era la táctica que utilizaba Pablo. Cuando llegaba al final, de una vez levantaba la mano y salía corriendo y subía. Y entonces, hermanos, yo tengo algo para deciros. Y entonces era la oportunidad que él tomaba para anunciar a Jesús. Buscaba un trozo de los profetas o buscaba algún trozo de los salmos y entonces lo cantaba y luego anunciaba a Jesús. Eso a unas comunidades las impactaba, pero en otras se armaba la gorda. Porque entonces comenzaban las tensiones y las dificultades internas entre ellos y comenzaba la guerra. Porque como él seguía asistiendo los sábados, entonces le querían quitar y no podían, porque de hecho para eso es la oportunidad. Y entonces entre las tácticas que uno va viendo, por ejemplo en Corintios, en Hechos 18 uno lo ve, Pablo se demoró un tiempo amplio, pero se fue conquistando lentamente y más aún alquiló con Silvano y Timoteo una casa al lado de la sinagoga. Eso es táctica. La casa de don Ticio Justo. Y entonces la alquiló y ¿qué logró? 2 cosas. Que la mayoría de la comunidad lo atacara, lo insultara y le dijera de todo. Pero lo mejor que pudo lograr fue que se conquistó nada menos que al jefe de la sinagoga con toda su familia. Y entonces, al conquistarse al jefe de la sinagoga, muchos se fueron detrás, hasta que le hicieron la guerra a los otros y lo expulsaron de la ciudad. Así pasó aquí también en Tesalónica. Entonces, la opción pastoral que ellos tenían de predicar primero a los judíos y lentamente también a los griegos, hizo que el trabajo suyo no fuera bien visto por parte de la colonia judía que habitaba en Tesalónica. Y entonces le organizaron la persecución. Hechos 17, del 1 al 9, encontramos el origen de la comunidad de Tesalónica.
¿Qué hicieron entonces? Los tres tuvieron que huir a Berea. Y Lucas es un zorro cuando dice ahí mismo, los hermanos de Berea eran mejores que los de Tesalónica. Tenían un natural mejor que los de Tesalónica y hacían una cosa muy bella. Diariamente leían las Escrituras, ¿sí?, y las comparaban con la vida para ver si las cosas eran así. Es decir, integraban vida y palabra y hacían una compaginación constante. Allí llegó Pablo, pero entonces allá se le fueron los de Tesalónica a hacerle también la guerra, y entonces ya sabemos, como dijimos ayer, que Pablo tuvo que huir a Atenas y Corinto. Pero en Corinto se quedó 1 año y medio, y desde Corinto les escribe la primera carta a los tesalonicenses junto con Silvano y Timoteo. Ellos escriben la carta a los hermanos que quedaron, pobrecitos. Yo me los imagino sufriendo en Tesalónica, porque con la guerra que les hacían los poderosos judíos, ese grupito de tesalonicenses debía sentirse un poquitico encerrado. Y comenzaron lentamente a vivir, pero como Pablo les anunció que la venida de Jesús era pronto, ya sabemos las consecuencias, que muchos se sentaron a esperarla. Y entonces por eso las 2 primeras cartas son duras, porque Pablo les dice a trabajar, señores. De todas maneras uno capta que si el mismo Pablo estaba convencido que la parucía del Señor les iba a tocar a él y a los demás, ese es el primer elemento del proceso de Pablo, pues su predicación era muy insistente sobre ese punto. Vean la prueba, la mejor definición que muchos catequistas encuentran sobre lo que es ser cristiano está en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, en el verso 9. Dice, los hermanos de Macedonia y Acaya cuentan cómo os convertisteis a Dios tras haber abandonado los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar así a su Hijo Jesús, que ha de venir de los cielos, a quien resucitó de entre los muertos y que nos salva de la cólera venidera. He ahí en 3 o en 4 elementos la mejor descripción de lo que es ser cristiano. Primero, abandonar a los ídolos. Conversión. Segundo, convertirse al Dios vivo y verdadero. Y es todo un proceso. Tercero, esperar a Jesús. Diríamos antes de la espera es creer en Jesús que resucitó de entre los muertos y que nos salva. Y cuarto, esperarlo que venga de los cielos. Son como los 4 elementos, el abandono, la conversión al Dios vivo y verdadero, luego la fe en Jesucristo el Señor y la espera de la parucía. Y entonces Pablo, Silvano y Timoteo les escriben la carta para animarlos en la fe y responder a algunas inquietudes y dificultades de la comunidad. Pero lo que más nos interesa aquí es que en el capítulo 2 ellos hacen recuerdo de lo que fue su vivencia con ellos en Tesalónica y sin quererlo tal vez nos dejaron a nosotros en herencia una síntesis bellísima de lo que es el ministerio pastoral en equipo. El capítulo 1 es una acción de gracias por lo que Dios ha hecho en los hermanos y acción de gracias por la respuesta activa de estos mismos hermanos a la fe. Pablo utiliza una expresión que después ha sido técnica en la teología y son las famosas 3 virtudes. Lo que pasa es que una cosa es como las entendemos y otra cosa como él la propone. Tenemos presente ante nuestros ojos, ante nuestro Dios y Padre, fíjense, la obra de vuestra fe
los trabajos de vuestra caridad y la tenacidad de vuestra esperanza. A veces en nuestra catequesis la fe, la esperanza y la caridad las presentamos como virtudes, sí, pero virtudes que a la larga pasan a ser casi sentimientos. El sentimiento de la fe, el sentimiento del amor y el sentimiento de la esperanza. Y la palabra que Pablo, Silvano y Timoteo le da a cada una de esas tres virtudes madres son la obra de la fe, praxis, tes pisteos, la obra de la fe. La fe no se queda en simple sentimiento. La fe es una acción de vida, ¿sí? Es una obra, es una acción de vida. Luego, el amor. ¿Con cuánta frecuencia en nuestra vida o en la vida de los hermanos se queda en el tuntuneo del corazón? Y para ellos la caridad es los trabajos del amor. ¿Cuánto cuesta amar? Ustedes y yo lo sabemos. Y ellos dicen las obras, los trabajos del amor. Y tercero, la tenacidad, el aguante en la esperanza que tenemos en Jesucristo el Señor. Son tres virtudes, sí, son tres fuerzas, son tres actividades diarias de nuestra vida. Y Pablo, Silvano y Timoteo dan gracias a Dios por toda esta experiencia de la comunidad. Pero luego en el capítulo 2, entonces, hacen como una síntesis de la actividad que ellos tuvieron en la comunidad y, como les decía, sintetizan el ministerio pastoral. Si ustedes después, porque creo que muchísimos mandaron sacar las folias, las hojas, yo procuré proponer en 3 columnas el texto, con el fin de facilitar una mejor comprensión. Se leerá en forma horizontal, sin ningún problema, pero lo que interesa es descubrir que esos 12 versículos están planteando 3 personajes. En primer lugar, lo colocamos a la izquierda de la hoja, está la comunidad. En tercer lugar, al lado derecho, encontramos a Dios. Y en el medio, como en forma de sándwich, el equipo apostólico. Así como aparece, nos encontramos que el trabajo pastoral de nosotros como personas o como equipo en nuestras parroquias es un trabajo pastoral hecho visible, hecho testimonio, y tiene fundamentalmente 2 testigos: Dios y los hermanos. Y cuando un pastor o un grupo de pastores viven su vida de una manera clara, de una manera plena, feliz, si ustedes quieren, con términos de Pablo, lo viven de una manera santa, justa e irreprochable, su vida es perfectamente conocida por los hermanos de la comunidad y es fundamentalmente conocida y asumida por Dios el Señor. Y cuando uno sabe y siente que su vida es clara, porque todos saben lo que uno es, lo que uno siente, lo que uno hace, y no tiene que andar con juegos sucios por debajo de cuerda, uno le puede decir a la comunidad en la predicación: hermanos, ustedes saben que lo que les estoy diciendo es así. Y los hermanos, inclusive uno lo siente en las experiencias de comunidad, que los hermanos dicen, sí, van afirmando. Entonces, cuando uno se apoya en la experiencia vivida con los hermanos y cuando uno se apoya en la experiencia tenida con Dios, su palabra adquiere poder, su palabra adquiere fuerza. Es lo que yo quisiera sencillamente plantear aquí en esta meditación. Los 3 actores fundamentales del texto son la comunidad,
el equipo misionero o el equipo de pastores y Dios. El equipo está en medio, entre la comunidad que lo ve actuar y Dios que lo envía y que le entrega confiadamente el Evangelio. La comunidad y Dios son testigos de su vida y de su trabajo. ¿Se acuerdan ustedes? Más tarde Pablo en 1 Corintios 4:9 lo va a volver a repetir con otras palabras. Nosotros somos, dirá en 1 Corintios 4:9, espectáculo para el mundo, para los ángeles y para Dios. Todos tienen los ojos puestos sobre nosotros. Ustedes saben que cuando llegamos por primera vez a una parroquia, a una comunidad, a algún lugar, todo el mundo le pone el ojo. Yo mismo aquí al llegar, yo me sentía fogueado por todo el mundo. Ya hasta escuchaba, como estoy acostumbrado a eso. Recuerdo una vez al llegar a la universidad a dar clase, y este muchachito es el que nos va a dar lo mismo. Y una vez en una experiencia fuerte con religiosos, eran como 150, al final pidió la palabra un presbítero, prior de los benedictinos. Y entonces dijo, yo quisiera decirles que si por mí fuera, pondría un denuncio. Y yo, ¿qué pasó? Le dije yo. Dijo, porque cuando yo llegué aquí, lo primero que dije fue, y este muchachito es el que nos va a dirigir el retiro. Eso es falta de seriedad con la conferencia de religiosos. Y ahora al final yo quisiera poner el denuncio porque yo llegué aquí como prior y me voy como simple hermano lego. Porque la experiencia fue del discipulado. ¿Qué significa vivir en la escuela de Jesús y ser todos discípulos de Jesús? Él estaba montado en su trono y acabó por el suelo. Y entonces descubrió que si quería ser discípulo tenía que comenzar desde abajo. La vida ministerial se desarrolla frente a estos dos testigos privilegiados. Entonces, un pastor, según el corazón de Dios, vean lo importante que es esto, puede poner por testigo de su vida a la comunidad en que vive y a Dios a quien sirve. Y eso es exigente. Que para uno hablar pueda decir, ustedes hermanos me conocen y saben que lo que digo no es mentira. Puede poner por testigo de su vida a la comunidad en que vive y a Dios a quien sirve. Ellos, Dios y la comunidad, apoyan las enseñanzas del pastor. Miremos entonces una por una de estos hermanos, de estas columnas, o uno por uno de estos testigos. Primero, la comunidad. Si tienen su texto a la mano, simplemente les sugiero mirar un detalle. Verso primero, dice Pablo, Silvano y Timoteo, bien sabéis, hermanos. Vean cómo insiste. Verso 2, como sabéis. Verso 5, bien lo sabéis. Verso 9, recordáis, hermanos. Son 2 años después de que todo sucedió y les dicen, recordáis, hermanos. Verso 10, vosotros sois testigos. Y verso 11, perfectamente lo sabéis. ¿Sí? 6 veces Pablo, Silvano y Timoteo se apoyan en una experiencia vivida, sentida y conocida por los hermanos de Tesalónica. Y ellos, como equipo misionero, se apoyan en esa vida para dar una palabra en nombre de Dios. La comunidad sabe, la comunidad recuerda hechos concretos, la comunidad es testigo. Por eso, la primera que puede afirmar o desvirtuar la sinceridad de la palabra del pastor es la comunidad.
Ella es la que puede confirmar si lo que el pastor está predicando es vida o es mentira. Y ustedes y yo lo sabemos, que con frecuencia las palabras nos pueden sonar a huecas y a vacías. Y uno por dentro experimenta un dolor profundo cuando sabe que el Señor le está diciendo: fulanito, eso que estás predicando, aplícatelo para ti primero. Y eso es un detalle importante y fundamental en nuestra vida. El primer predicado tiene que ser el predicador. Tal realidad es un reto para la vida del pastor, que no puede engañar a la comunidad, pero al mismo tiempo es un apoyo en su vida, porque la palabra que predica va a ser acogida y le va a dar seguridad a él en su ministerio. Les digo por experiencia, esto ha sido para mí un gozo y una felicidad en la comunidad cristiana nuestra, o aún en los seminarios donde he trabajado, sencillamente porque uno, como los ama tanto y los conoce y ha convivido con ellos en todos sus gozos, sus dolores, sus tristezas, lo que uno predica es desde la vida, desde la vida. Esta relación del pastor con la comunidad, apoyada en la vida, es fundamental. La comunidad lo conoce porque él se deja conocer. La comunidad es testigo de sus luchas, de sus angustias, de sus dudas, de sus dificultades, pero también es testigo de su valentía para predicar el Evangelio. La comunidad entonces lo acoge y lo escucha. La comunidad lo acompaña en el desarrollo de su vida. Y el pastor deja entonces de ser un mito por allá encerrado en su castillo. Nadie puede entrar a su casa, está vedado. Conozco muchos casos de casas parroquiales donde nadie puede entrar después de la puerta o simplemente de la salita, y ponen un biombo grande ahí para que no se vea inclusive nada de lo que hay adentro. ¿Sí? Es una cosa sagrada, intocable, invisible. Entonces nadie conoce su vida. Lo conocen por fuera, cuando sale, cuando camina, pero nadie sabe quién es, cómo piensa, qué siente, qué le gusta. Lógico que entonces, si se vuelve un mito o un santo por allá en su nicho, ¿quién lo atiende? ¿Quién lo apoya? ¿Quién lo anima? ¿Quién ora por él? No, es que es tan raro, es un bicho raro que está ya metido. En cambio, en la medida en que nos conocen los gustos, entonces la gente se va preocupando y eso es fundamental. Y la soledad nuestra se va acabando. Se acaba, porque la gente, recuerdo cuando yo vivía con 8 muchachos, pero en tiempo de misiones ellos se iban y yo me quedaba trabajando con la comunidad. Me admiró el hecho desde que el primer año, cuando la comunidad se dio cuenta que los hermanos se fueron todos a misión y que yo quedaba solo, inmediatamente se preocuparon y fueron y me dijeron: usted tranquilo por la comida, no consiga a nadie, que usted depende de nosotros. Y hoy va a almorzar en tal parte y a comer en tal parte, y mañana en tal parte y pasado mañana en tal parte. Y me llevaron de una vez, yo feliz y dichoso, no por la comida que me dieran, sino porque era la oportunidad para conocer a las familias. Y fue una experiencia fabulosa. Viendo tensa, esos autobuses así llenos que son hasta la gente pegada de las varillas de afuera. Y entonces toca el timbre el pasajero y el chofer se pasa un poquito, comienza el griterío: ¡Ey! ¡Me va a llevar a su casa! ¡Déjeme aquí! Y comienzan los insultos, y los insultos van llevando a las porquerías, y entonces casi todos los choferes mantienen cerquita de su puesto una varilla para defenderse en caso de necesidad. Entonces me tocó ir a almorzar donde la familia de él. Cuando yo llego a la casa, lo encuentro recién bañado,
perfumado, con corbata. Dije yo, Y entonces conversamos un ratico, estaba toda la familia, son 5 hijos, nos sentamos en la sala y ya después me invitaron a la mesa. Yo pasé normalmente y compartimos un rato, pero al final de la comida, un detalle muy curioso, yo iba a comenzar a despedirme y de pronto comienza ese señor a llorar. Y le dije yo, fulanito, ¿y qué te pasa? Me dijo, es que usted, padre, no se imagina lo que su presencia significa para mí. Y yo, pero explíqueme, yo no entiendo. Me dijo, llevo 20 años de casado y es la primera vez en mi vida que un cura pisa nuestra casa. Y eso para nosotros es una bendición de Dios. Entonces yo aproveché, le di las gracias, oramos un rato, los bendije a todos. Pues vea, desde ese día, santo, ¿dónde te pongo? ¿Sí? Desde ese día. Lo que uno diga, eso es palabra de Dios para ellos. ¿Por qué? Porque uno entró en su corazón y hay de uno si no va con cierta frecuencia. Lo llaman y le meten unas empajadas, unos regaños terribles por teléfono, porque no se está dejando sentir, porque es que uno es de ellos. Y se lo dicen y se lo hacen sentir. Antes de venirme para acá, el domingo, fui allá a despedirme. Un cariño, una cosa tan especial por un simple detalle de una visita. ¿Sí? Esos elementos para mí han sido fundamentales. La comunidad lo ama a uno, la comunidad lo apoya y cuando lo ven triste le dicen, usted está mal, ¿qué le está pasando? Y oran por uno y se preocupan por uno. Así vale la pena vivir como pastor, pero uno encerrado por allá dentro en su nicho, sin ningún contacto con los hermanos, acaba, al fin y al cabo, buscándose sustitutos. La comunidad lo acompaña a uno en el desarrollo de la vida. El pastor deja de ser un mito, se humaniza y la comunidad lo puede ayudar. Lo puede ayudar, pero nosotros con frecuencia no nos dejamos ayudar de nadie. ¿Por qué? Porque son simples laicos. Y así lo hacemos sentir y expresar, como si no pudieran. Sobre todo es que deben ayudarnos. Y en la formación, yo creo que esto es importante que lo asumamos, hay que educar a los hermanos laicos, a las familias sobre todo, a que sepan acoger con cariño a los presbíteros, a los pastores, y que se preocupen por ellos, que por favor en las grandes fiestas no los dejen solos, que los inviten a su casa a compartir con ellos el pan, porque es una fiesta, es una bendición de Dios, y nosotros a su vez, o a nuestra vez, sepamos aprovechar esas visitas, no simplemente para tomar trago y dar mal ejemplo, sino para hacer una bendición en las familias a donde vamos. Otro elemento que me parece importante, el segundo, y aquí viene un golpe duro, es la tercera columna, Dios. Leo por ahora la tercera columna, confiados en Dios, el Evangelio de Dios, verso 2. Verso 4, Dios nos aprobó para confiarnos el Evangelio. Verso 5, no buscando agradar a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Dios es testigo. Verso 8, el Evangelio de Dios, lo mismo verso 9. Verso 10, vosotros sois testigos, y Dios también. Y verso 12, os amonestábamos para que vivierais de una manera digna de Dios. Tercer testigo, o mejor, segundo testigo, Dios. Si la comunidad es testigo de la vida exterior, de las palabras y las acciones del pastor, Dios, por su parte, es testigo de las intenciones, de los sentimientos del corazón. Y cuando un pastor es capaz de apoyarse en el testimonio de Dios, ¿sí? Dios es testigo, 2 veces lo dicen en el 2 y en el 9,
Cuando un pastor puede decirle a sus comunidades, Dios es testigo de que lo que yo estoy diciendo es cierto, se pone de presente la rectitud no solo de su vida, sino sobre todo de sus intenciones, ¿sí? De lo que hay por dentro, sentimientos, intenciones. La relación con Dios de parte del equipo misionero, de los pastores o del pastor, es entonces intensa y profunda, más profunda que con la comunidad. Y entonces, si con la comunidad podemos llegar a tener una relación bellísima, intensa, fuerte, con Dios tiene que ser mucho más grande, de una simplicidad, de una familiaridad. Me remito ayer a Éxodo. Hablar con Él cara a cara, como un amigo con su amigo. En Dios se apoya el pastor, de Dios depende su ministerio, lo dicen, nos confió el ministerio, el evangelio. De Dios es la palabra que se predica. Solo que la carta aquí utiliza dos verbos expresivos para indicar esta relación con Dios. Como aparecen en la traducción, dice simplemente, Dios nos aprobó y Dios nos confió el evangelio. Dios nos aprobó y nos confió, está en el verso 4. Quisiera que nos detuviéramos un momentico en esos dos versos. Resulta que Dios, verso 4, Dios nos aprobó y nos confió el evangelio. Mal traducida la segunda. Pero cojamos el primero, aprobar. El verbo dokimazo es un verbo que significa examinar, verificar la capacidad de una persona con miras a una función determinada. Son los exámenes que nosotros hacemos con frecuencia a diferentes grupos, a diferentes personas, sea en colegios, si tienen colegios, o a ministros, cuando se les hace un examen para saber si son preparados o no, o a los niños de primera comunión o de confirmación. Examinar es eso. Pero resulta que aquí está usado en tiempo perfecto, lo que significa, y es importante, que el examen nos lo hizo Dios y salimos aprobados. ¿Sí? No nos pelamos en el examen. Salimos aprobados. El resultado fue positivo. Eso es fabuloso pensarlo, a pesar de nuestra miseria y de nuestro barro. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo de ayer? Dios nos examinó y Dios nos aprobó. Ganamos el examen. Primer verbo. El segundo verbo, que se traduce aquí por nos confió, resulta que no es así, porque está en voz pasiva y cambia radicalmente. No es entonces que Dios nos confíe el evangelio, sino por el contrario, que una vez que Dios nos examinó y nos aprobó, nosotros fuimos confiados al evangelio. ¿Me entienden la diferencia? Y eso es más serio. Nosotros fuimos. No es tanto que el evangelio nos sea confiado para predicarlo a los hermanos, sino que nosotros somos confiados al evangelio para la obra de la construcción de la comunidad. Cuando Dios prueba a una persona, no lo hace simplemente para constatar cómo actúa, cómo vive, sino que se trata de una intervención positiva para purificar y para transformar a la persona. Por lo mismo, Dios nos ha examinado,
Nos encontró aptos para una misión y nos dedicó a la obra del Evangelio con una confianza grande. ¿Por qué decimos nos dedicó a la obra del Evangelio? Porque quien construye la comunidad no somos nosotros. ¿Sí? Acuérdense de Hechos 20, el texto que leíamos o que debíamos haber leído ayer. Perdóneme el hermano que leyó mal ayer, pero repitió la lectura de antier. Pablo dice, los confío a la palabra que tiene poder para construir la comunidad. ¿Sí? Es la palabra la que construye la comunidad, no los pastores. Solo que los pastores son instrumentos, pero es Dios, la palabra suya, el Evangelio, el que edifica la comunidad. Y esto yo lo veo delicado. Y vale la pena que en nuestra situación concretica de nuestro ministerio actual, nosotros lo asumamos. ¿Qué significa que Dios a cada uno de nosotros nos haya examinado, nos haya aprobado y haya tenido confianza? Si somos irresponsables, el problema es nuestro. Y con frecuencia somos bien irresponsables con el Evangelio y con el Señor y con los hermanos. Pero creo que lo importante es sentir y saber que Dios se fió de nosotros. Pablo lo va a decir en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 12 al 16. Doy gracias a Cristo Jesús, mi Señor, que tuvo confianza en mí. Más aún, que se fió de mí. Y eso que yo era, 3 cosas, ¿se acuerdan? Blasfemo, insolente y perseguidor de la iglesia. Pero sabía que lo hacía por ignorancia y me dio confianza y me entregó el ministerio del Evangelio. Y más aún, la traducción de Alonso Checker en la lectura litúrgica dice, derrochó su gracia en mí. Derrochó. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Se le va la mano con frecuencia. Cuando el equipo pone 2 veces a Dios como testigo de lo que está diciendo, literalmente está jurando. Con todo, insiste en una experiencia profunda y espiritual tremendamente real, pero que solo Dios puede confirmar. Bien, vamos ahora, por último, a la columna central, que es la más importante, y es los pastores. En su hoja, si la tienen después, ustedes podrán mirar que a su vez la columna central está dividida en 2 columnas. La izquierda es lo negativo, la derecha es lo positivo. ¿Qué es lo negativo? Lo que no debe ser el pastoreo. ¿Qué es lo positivo? Lo que debe ser el pastoreo. Y Pablo, Silvano y Timoteo hacen comparaciones continuamente. Nuestro ministerio no fue así, sino asá. Eso nos ayuda, como les decía, y voy a sintetizar, a 7 elementos de un ministerio fecundo o un ministerio estéril. ¿De dónde saco la terminología? Ellos 3 al comienzo dicen, nuestra ida a ustedes no fue estéril, sino que. Y entonces lo contrario de estéril es fecundo. Primera característica de un ministerio estéril: se apoya en los hombres, en los humanos. Entonces, palancas humanas. Un ministerio que se apoye en puras palancas humanas, se apoye en presiones. Entonces, por ejemplo, la presión para obtener tal parroquia, la presión para obtener del obispo tal puesto y tal, ¿cómo se llama? Tal beneficio o prebenda, se apoya en los hombres. Un ministerio fecundo se apoya en Dios,
y en el Evangelio. Y ya sabemos por qué. Porque ellos son los constructores de la comunidad, son los actores del ministerio nuestro. Segundo, un ministerio estéril. Está el positivo, deducimos el negativo. El positivo, dice en el verso 2, abonado por luchas, sufrimientos y angustias. No está el negativo, nosotros lo decimos. El ministerio estéril se vive en la búsqueda de la comodidad y de la vida buena. Es procurar estar sereno, tranquilo, a sus anchas, bien cómodo, echando barriga, tranquilamente. Es lo que el pueblo a veces capta de nosotros, cuando nos dice, hola padrecito, ¿cómo va su parroquia? No sé si entre ustedes se da, pero con frecuencia, ¿qué imagen tienen entonces los laicos de nosotros? Que ser cura es chévere, formidable, ¿sí? Cuando no nos conocen y cuando ven que la pasamos bien, otra cosa es cuando se meten en la colada y nos conocen. Por eso es que se hacen presente ayudándonos, apoyándonos, animándonos. Un ministerio estéril se vive en la búsqueda de la comodidad y la vida buena. Un ministerio fecundo. La expresión de Pablo, Silvano y Timoteo es bellísima. Es abonado, ¿sí? Abonado por luchas, sufrimientos y angustias. ¡Qué abono! Y entonces, si ese es el abono, lógico, la fecundidad tendrá que manifestarse. Tercero, verso 3. Procede el ministerio estéril, procede del error, la impureza y el engaño. El error, la impureza y el engaño. Cuando hay esas tres cosas a la base de nuestro ministerio no va a servir para nada. ¿Sí? Error en lo que enseñamos o en lo que sabemos. Impureza. La impureza va a ser contraria a la justicia, a la santidad. Y el engaño, el dolo, el juego sucio, ¿sí? El juego sucio con los hermanos, con los grupos, con los laicos, ¿sí? Con los cohermanos en el presbiterio, con el obispo. El juego sucio. Si nuestro ministerio procede de esos tres elementos, es estéril. El fecundo está en el verso 10, lo dejaron para más tarde, pero aquí lo subimos. Procede con santidad, justicia y rectitud de vida. Procede con santidad, con justicia y con rectitud de vida. Cuarto, el ministerio estéril o infecundo busca agradar a los hombres. Verso 4. Busca quedar bien. A fulanito le gusta aquello, pues démosle. Y a la larga nos convertimos en capellanes de familias. ¿Sí? Que a toda hora estamos yendo a celebrarles Eucaristías por cualquier motivo, allá en su casa. O que nos manejan prácticamente. Entonces, agradar a los hombres, sin más. Y cuando hay una cosa negativa, seria, dura, no somos capaces de decir, porque quién sabe qué dirá doña fulana. Nos da miedo, nos falta valentía. Verso 4, el ministerio fecundo busca agradar a Dios. No a los hombres, sino a Dios. A Dios. Quinto, está en el verso 5. El ministerio estéril tiene tres características infecundas, a pesar de que humanamente sean bien fecundas. Se presenta con palabras aduladoras.
¡Ey, don fulano, qué gran hombre es usted! ¿Sí? Adulación, palabrerías fofas y sueltas, ¿sí? Se presenta con palabras aduladoras. En el fondo, ¿qué busca? Poder. Segundo elemento, con intereses económicos. Lo que busca es tener. Entre nosotros en Colombia hay un chiste que es muy popular entre la gente y se lo dicen a uno, que cuando el cura baja a recoger la limosna, como normalmente se decía, mi Dios le pague, entonces no dice, no, pa'l Volkswagen, pa'l Volkswagen. Bueno. Y tercero, buscando gloria humana. Buscando gloria humana. Noten los tres elementos: palabras aduladoras, intereses económicos y buscando gloria humana. Eso indica pobreza. Cuando no tenemos gloria humana, nos sentimos pobres y la buscamos donde sea y como sea. ¿Y qué plantean los tres? El poder, el tener y la imagen, que es el valer. Buscamos imagen, buscamos aparecer. El ministerio fecundo, por su parte, ¿cómo se presenta? Con palabras de verdad. El otro era con adulación. Aquí con palabras de verdad, en entrega incondicionada. Fíjense que en el otro era, venga para mí. Aquí es condonación, entrega incondicionada. Y tercero, luchando por el Evangelio. Sexto, es precioso. El ministerio estéril lo deduce uno de una manera muy simple en el verso 7. Aunque pudimos imponer nuestra autoridad, no lo hicimos. ¿Qué es el ministerio estéril? Es inseguro. Y al estar inseguro, impone su autoridad a la fuerza. En términos del Evangelio, despotes es déspota. Déspota porque no escucha a nadie. Déspota porque se impone. Déspota porque es autoritario. Y podemos pecar fácilmente y hacer de nuestro ministerio un ministerio estéril. Pero no se les olvide, quien es déspota, quien es autoritario, es profundamente inseguro. No tiene bases, entonces tiene que gritar. No tiene bases, entonces tiene que imponerse. La verdad no se defiende, la verdad se vive y no hay necesidad de gritarla. La verdad es el Señor y se vive de una manera muy sencilla. ¿Cuál es el ministerio fecundo? Versos 7, 8, 11 y 12. En primer lugar, tiene autoridad, pero no la impone. Y esto es clave. El ministerio fecundo tiene autoridad, pero no la impone. ¿Sí? Y no tiene necesidad de imponerla, porque si ama, si vive, todo el mundo le reconoce, ¿sí? Y asume lo que él propone en nombre de Dios. Segunda característica, aunque suene mal, pero lo ponen de primero ellos, actúa como una madre. Y la tercera será, actúa como un padre. Y este texto, el 7 y el 8, es precioso. ¿Por qué actúa como una madre? ¿Cuáles son los elementos de una mamá? El amor, el cariño y el cuidado completo con sus hijos, pero sobre todo la donación de la vida. Una mamá es capaz de lo que sea por sus niños, por sus hijos, aunque sean viejos ya. Pero por mis hijos, lo que sea, se lo dicen a uno. Eso lo asumieron ellos tres
Y vean los tres elementos que proponen, porque ellos dicen, nosotros como una madre actuamos con gran amor. Segundo, cuidando con cariño a los hermanos. Tercero, queríamos darles no solo el Evangelio, sino nuestra propia vida si era necesario. ¿Se dan cuenta la maternidad pastoral? Amor, cariño, dedicación, cuidado. Y tercero, disponibilidad para dar no solo la palabra y el Evangelio, sino hasta la vida misma si es preciso. Sencillamente porque se aman. Como un padre, propone también ellos tres características. El papá en la casa es el que pone autoridad, el que pone orden. La mamá le dice a los niños, si se siguen portando así de mal, le cuento a su papá cuando venga esta tarde. Y por la noche llega el papá y entonces los saludan todos, pero dice, ¿cómo se manejaron? Y alguno que sabe que se manejó mal procura ni acercársele. Entonces, ¿qué proponen Pablo, Silvano y Timoteo? El papá exhorta, alienta y corrige, amonesta, para que vivan de una manera digna de Dios y del Evangelio. Vean que es fabuloso. Un papá exhorta, alienta, corrige, amonesta, para que vivan de una manera digna del Evangelio. Séptimo, y ya voy terminando. Está el positivo, deducimos el negativo. El negativo, un ministerio infecundo o estéril vive de la comunidad, vive a costillas de la comunidad. Un ministerio fecundo, verso 9, trabaja con las propias manos para no ser gravoso a nadie. Trabaja con las propias manos para no ser gravoso a nadie. He ahí, mis hermanos, 7 características de un ministerio estéril o de un ministerio fecundo. Nosotros las asumimos, nos sirven no solo ya de características, sino que se nos transforman en criterio de discernimiento. Y al volverse criterios de discernimiento, se vuelven contra nosotros, en bien o en contra. ¿Pero para qué? Para ponernos en crisis y ayudarnos a descubrir, a ver, cómo está nuestro ministerio. Algunos llevan meses, otros 2, 3, 4, 8, 10, 40, 48, como el Padre, pero llevamos un buen tiempo como ministros en la iglesia del Señor. ¿Cómo juzgamos nuestro ministerio? Un ministerio dado por Dios Padre a nosotros con amor, un ministerio que se nos confió con amor de parte de Dios. ¿Cómo lo administramos y cómo lo vivimos? Sugeriría, si quieren y les sirve, volver a 1 Timoteo 1, del 12 al 17. Doy gracias